Buenas tardes. En el día de hoy vamos a hacer una pequeña explicación de lo que es la especificidad en los selectores de CSS para nuestras etiquetas HTML. Primero que nada hay que entender qué es la especificidad. Lo que hace referencia es a un valor que se le da según el tipo de selector para que el navegador pueda determinar qué estilo es el que se le va a aplicar. Existen 5 tipos de selectores. Y según el valor que van teniendo una mayor importancia o relevancia para nuestro navegador. Está el selector universal, que tiene un valor 0. El selector de etiqueta, que tiene un valor 1. Selector de clase, que tiene un valor 10. Selector de ID, que tiene un valor 100. Y el selector inline, que es el estilo que le ponemos directamente en la etiqueta en nuestro HTML, en la propia línea de la etiqueta, que tiene un valor 1000. La combinación de estos va a determinar qué estilo tiene mayor importancia. Diciendo esto, obviamente, por ejemplo, un selector de ID tiene mayor importancia que un selector universal, debido a que el universal tiene 0 y que el de ID tiene 100, perdón. Entonces vamos a verlo con un ejemplo. Acá tenemos un HTML muy sencillo que tenemos básicamente la etiqueta body. Dentro de la body tenemos H1. Luego tenemos una etiqueta P de párrafo y un span dentro del mismo párrafo. Entonces vamos a ir dándole algunos estilos y vamos viendo cómo se comporta. Tenemos acá linkeado nuestro archivo de estilo. Entonces vamos a ver qué tenemos aquí. Tenemos primero que nada un selector universal, como les dije, tiene una especificidad nivel 0, valor 0, que tiene el font family en tipo Arial. Significa que todo el texto, todos los textos que tengamos en nuestro HTML van a ser con el font family Arial, salvo que en algún caso específico lo cambiemos y que ese caso tenga un valor de especificidad mayor al de la etiqueta universal, que es 0. Dijimos que el selector de tipo etiqueta, como en este caso H1, significa que a todas las etiquetas del tipo de H1 se le va a aplicar este estilo, que incluye un font size de 100, un background color, un color blanco y un margen inferior de 20 píxeles. Si yo por alguna razón le cambio el font family, por ejemplo, le vamos a dejar un valor neutro para que le asigne el valor por defecto del navegador. Fíjense que ahora esta etiqueta H1 no responde más al valor Arial dentro de la propiedad font family, debido a que la especificidad de la etiqueta es 1 y la especificidad del selector universal es 0. Por ende, 1 es mayor que 0 y se tiene en cuenta este valor. También tenemos, como les dije antes, tenemos las clases, los ID y los inline. Por ejemplo, si tenemos la etiqueta H1, le vamos a agregar una clase. Le vamos a agregar un valor de clase que va a ser títulos. Títulos. Le vamos a agregar. La clase llamada títulos. Entonces nos vamos a agregar una clase. Recuerden que en CSS las clases se declaran con un punto y los ID se declaran con un numeral o almohadilla. Títulos. Le vamos a agregar un valor diferente, por ejemplo el color. Nosotros tenemos que el color por defecto tiene que ser blanco. Pero si nosotros le decimos que el color ahora va a ser rojo, supongamos, tiene que tener en cuenta el navegador el valor de la clase, debido a que el valor de especificidad de un selector del tipo clase es número 10 y el de etiqueta es de número 1. Por ende, 10 es mayor que 1 y debe responder a este valor. Pero dijimos que el ID tiene un valor 100, superior al de la clase. Entonces, si nosotros a esta etiqueta H1 le agregásemos un ID, vamos a ponerle nuestro título, le vamos a agregar el ID, nuestro título, y vamos a crear aquí, para nuestro título, le vamos a agregar otro valor diferente. Por ejemplo, vamos a decir que tiene que tener el color azul. Vamos a ponerle azul. Y automáticamente tiene que verse reflejado en nuestro navegador. ¿Por qué no tiene en cuenta este? ¿Y por qué no tiene en cuenta este? Debido a que el valor de especificidad de un selector del tipo ID
es número 100, lo cual es mayor a 10 y lo cual es mayor a 1. ¿Sí? Pero existe uno mayor al ID, que es cuando utilizamos el estilo inline. ¿Qué es el estilo inline? Es poder ponerle el style directamente a el código HTML. Por ejemplo, color, vamos a decir verde. Entonces automáticamente el valor que va a tomar en cuenta es el que tenemos aquí. Debido a que el selector inline tiene un valor de 1000 y es superior al del ID que es 100, al de la clase que es 10 y obviamente que al de etiqueta que es 1. Pero la cosa no queda acá. Hay que tener en cuenta lo siguiente. Existe una palabra clave en CSS que es el important. ¿Qué significa este important? Por ejemplo, si yo a la clase títulos quiero asegurarme que todos los títulos sean de color rojo, le puedo agregar un important. De este modo, no importa lo que yo tenga en mi inline, no importa lo que yo tenga en mi ID, aunque tengan una especificidad superior al de la clase, yo al agregarle el important pasa por encima de todos esos valores, ¿sí? Pero la cosa no queda ahí. También existe la posibilidad de tener en la misma propiedad dos important en distintos niveles de especificidad. Si por ejemplo yo a mi ID le agrego un important también, ahora tendrá en cuenta el valor de esta etiqueta, este ID, debido a lo siguiente. El navegador lee que tenemos distintos valores para el H1 en lo que es la propiedad color, pero dice tengo dos important, ¿ok? ¿Cuál de estos dos tiene un nivel de especificidad superior? Obviamente el del ID, que es número 100, es superior al de la clase, que es número 10. Por ende, se tomará en cuenta el que tenemos aquí. Esto es muy importante entenderlo y muy importante saber cuándo utilizarlo, debido a la mantenibilidad futuro que puede causar o generar inconvenientes para que nuestro desarrollo, nuestro sitio, siempre esté en armonía, ¿no? Supongamos que nosotros metemos los important acá adentro porque no nos está respondiendo, por alguna razón no nos responde, entonces le ponemos el important para que nos responda. Entonces vamos a borrar este. Pasamos por encima del resto de las especificidades y nos piden cambiar el color. Nosotros vemos el código, venimos al HTML, vemos el código y nos dicen, che, tiene que estar de color verde. Y nosotros entramos y decimos, pero está verde. Porque nosotros sabemos que la especificidad del estilo inline es la superior de todas. Y acá dice que está verde. ¿Y por qué no está verde? ¿Y por qué no está verde? Y empezamos a investigar. Entonces tenemos que entrar a nuestro archivo y empezar a navegarlo para poder encontrarlo. Y acá es un ejemplo muy cortito, pero muchos archivos de estilo son hojas muy extensas y nos puede causar un problema en la mantenibilidad. Entonces es muy importante saber cuándo utilizar y cuándo no utilizar este tipo de nomenclatura que es el important. Algo más para tener en cuenta es que los valores de las especificidades se pueden ir sumando. ¿De qué modo? Dijimos que acá tenemos una etiqueta span dentro de una etiqueta del tipo P. Bien. Entonces, sabemos que la etiqueta tiene un valor 1. Entonces vamos a crearle un estilo único a la etiqueta de span que tenemos acá. Y la etiqueta de span vamos a decir que tiene que tener un color. Vamos a usar color porque es lo más fácil de escribir, más cortito. Pero puede ser con cualquier propiedad, ¿no? Vamos a decir que tiene que tener un color rojo. Todas las etiquetas de span tienen que tener un color rojo. Pero la etiqueta span que yo tengo dentro de una etiqueta P no tiene que ser roja, tiene que ser de color gris. Entonces yo agarro y digo lo siguiente. Bueno, todo dentro de toda etiqueta P, toda etiqueta span tiene que tener un color gris. Vamos a ver un gris. Ahí, por ejemplo, un gris claro. Toda etiqueta P, toda etiqueta span que esté dentro de una etiqueta P tiene que tener el color gris. ¿Por qué se tiene en cuenta esta y no se tiene en cuenta esta? Por lo que les explicaba antes. El selector de tipo etiqueta tiene un valor 1
y se van acumulando. Este tiene un valor 1 y este tiene un valor 2, debido a que la etiqueta P es valor 1, la etiqueta span es valor 1, se suman, 1 más 1, 2, la tiene en cuenta esta porque 2 es superior a 1. También esta combinación se puede hacer, por ejemplo, con las clases. Yo dijimos que esta clase, que tiene el important, está en rojo, pero si yo en vez de aplicárselo a los H1, se lo aplico solamente a la etiqueta P, fíjense, yo estoy diciendo que las clases que estén dentro de la etiqueta P tienen que tener el color rojo. No lo va a tener en cuenta porque no hace referencia a esta clase, sino a solo las que estén dentro de la etiqueta P. Si yo ya cambio este P por un H1, sí lo tendría en cuenta. Y el valor de este selector, más allá de que tenga el important, el valor de este selector va a ser 1 más 10, 11. El valor de esta propiedad de especificidad es 11. Si no tuviese el important, tomaría en cuenta el verde que se encuentra con un valor 1000 de especificidad, que es el style inline. Muy bien, espero haber podido ser claro, haberme expresado bien y hayan podido entender la importancia que tienen conocer los valores de especificidad según el selector para que podamos tener nuestro código de estilo ordenado y en armonía. Así que bueno, espero que lo hayan disfrutado y nos vemos una próxima vez.